Muy buenos días, audiencia del programa Ciencia al Pueblo. Esta mañana nuevamente estamos con ustedes para traer producción directamente desde la fuente, desde investigadores, científicos e investigadoras que hacen parte de ese acervo de personas dedicadas a esta bonita labor de hacer investigación. Hoy con nosotros está uno de los representantes de la Universidad Católica de Oriente al Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 2023 y que nos va a hablar de todo su proceso. Es David Esteban Franco Noreña. Bienvenido, muy buenos días, David. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, un agradecimiento especial a la universidad por la invitación, a usted, doña Blanca, también, y a toda la audiencia que nos va a escuchar. Bien, David, este es un programa que ya lleva al aire casi 5 años, o un poco más quizá, en los cuales hemos traído una cantidad de invitados e invitadas que han hecho posible construir también con las comunidades un poquito de intercambio de saberes. Las audiencias de cada uno de estos años seguramente se han llevado un poco de saber de eso que construimos desde la academia, desde las universidades y centros de investigación. Cuéntanos un poco quién es David Esteban, qué hacen, en dónde estudia. Ya nos dijiste que fuera de cámaras nos dijiste que estabas en un semillero de investigación del área jurídica. Ampliemos un poquito esta información. Claro que sí. Bueno, David Esteban es un estudiante de Derecho, cursa noveno semestre en la Universidad Católica de Oriente. Actualmente es representante estudiantil de hecho. Yo tuve la oportunidad de ingresar al grupo, a un grupo de estudio. El grupo de estudio se llama Grupo de Estudio Crítico de Ciencias Penales y Filosofía. Es un grupo de estudio adscrito a la Facultad de Derecho. Hemos venido haciendo un trabajo por algo más de 2 años y pues justamente desde allí hemos tenido la oportunidad de participar en varios escenarios, pero este año especialmente tuvimos la oportunidad de presentarnos a Red Colsi, donde contamos justamente con la participación del encuentro local que se realizó en el municipio del Retiro, con un trabajo que realmente cobra una importancia muy grande a propósito de la filosofía institucional que tiene la universidad. Nuestra universidad es una universidad de corte confesional, es una universidad católica y esos principios hay que respetarlos de manera contundente. Pero antes que eso, la universidad es universidad y por eso es una universidad que tiene que estar abierta a la multiplicidad de temas y de discusiones de actualidad. Es por eso que justamente el tema de investigación gira en torno a un asunto de una complejidad bastante mayúscula, que es lo que se ha denominado el derecho fundamental a morir de manera digna. Entonces, lo que pretende justamente el trabajo es hacer una indagación por esas razones de orden jurídico, pero también de orden filosófico, que han conducido a que la Corte Constitucional de Colombia reconozca un nuevo derecho fundamental, que es el derecho fundamental a morir de manera digna. Retomando entonces, se sabe que la Iglesia Católica tiene una posición al respecto, pero la universidad también como lo decíamos, universidad y permite justamente analizar ese tipo de temas, repensarlos, cuestionarlos y la investigación, eso es importante decirlo, es una investigación netamente neutra, es una investigación que no toma un partido, sino que pretende justamente indagar por el status quo del derecho fundamental a morir de manera digna. Bueno, bien lo has dicho, la universidad es la casa de conocimiento. Justamente esta mañana uno de nuestros expositores hablaba de la referencia que hacía al doctor Carlos Calvo, quien enuncia que la universidad se convierte en la salvaguarda de la historia de las comunidades, de la historia de los pueblos, y también se convierte en la casa de creación de conocimiento. La responsabilidad naturalmente aquí le atañe a la universidad en tanto historia y en tanto actividad que hoy pone pues en el escenario del debate
el derecho a morir dignamente. También diría yo que la universidad históricamente ha sido el adalid del derecho a la vida, en la defensa del derecho a la vida. No en vano, pues, nos colocamos en nuestras líneas de investigación todo el trabajo sobre derechos humanos, didáctica hacia la formación en derechos humanos, etcétera. Entonces, creo que ahí compete por demás este trabajo. Y es un tema que, por supuesto, causa un poquito de complejidad incluso al hablarlo, porque nosotros hemos defendido con vehemencia el derecho a la vida y seguimos pensando que tenemos que extenderla hasta siempre. Y eso creo que se sale de toda razón, ¿cierto? ¿Cómo nace esa pregunta? ¿De dónde nace? ¿Cuál ha sido, digamos, ese interés por desatar toda esa serie de interrogantes y preguntas al respecto? ¿De dónde surgió? Claro que sí. Justamente la pregunta por esta cuestión tan compleja de lo que se ha denominado el derecho fundamental a morir de manera digna reside precisamente en tener esos elementos, en tener ese miramiento complejo de la situación para poder tomar una posición. Porque de hecho, y por eso hago énfasis en ello, la investigación es totalmente neutra. La investigación no pretende tomar un punto de partida. La investigación no pretende defender ese derecho fundamental a morir de manera digna o ir en contra de él, no. Lo que pretende justamente la investigación es hacer una indagación de cuál es el estado actual de ese derecho, a qué obedeció el reconocimiento de ese derecho, a poder identificar esas razones tanto de orden jurídico como de orden filosófico que llevaron a que un órgano judicial, que es la Corte Constitucional, reconociera un derecho que en el mundo, en el mundo jurídico, en el mundo del derecho, eso es algo que llama la atención, no es un hecho menor, porque el llamado a crear las normas dentro del Estado colombiano es el legislador, es decir, el Congreso de la República. Pero específicamente en el derecho fundamental a morir de manera digna, el gran protagonista ha sido la Corte Constitucional. La Corte Constitucional le ha solicitado al Congreso de la República desde el año de 1997 que expida una ley estatutaria, justamente porque se trata de un derecho fundamental, que permita justamente regular todo el tema del derecho fundamental a morir dignamente, porque ha supuesto unos retos grandísimos, porque garantizar el derecho fundamental a morir de manera digna trae una corresponsabilidad y es también garantizar la objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque efectivamente hay que respetar también los principios que tienen las personas, y el personal médico perfectamente podría también aducir su derecho a objetar de conciencia a la hora de realizar un procedimiento tan complejo, tan difícil como lo es el procedimiento eutanásico. Entonces, realmente, para resumirte, digamos que la pregunta surge a partir de la complejidad del tema, de tener justamente elementos de juicio para en algún momento tomar una postura que, si me preguntas, en principio la postura mía de David específicamente es una postura crítica al respecto. Veo que es un tema que merece aún mucho debate, es un tema que merece aún unos miramientos más detallados, y es un tema en donde hay que hilar de una manera muy delgada, porque uno de los temas que más complejo se torna a la hora de hablar del derecho fundamental a morir de manera digna es el tema del consentimiento. ¿Qué pasa con el consentimiento de las personas que están en una situación crítica, sea esta de orden física o psicológica? Allí creo que hay que revisar con bastante detenimiento lo que la Corte Constitucional ha denominado el derecho fundamental a morir de manera digna. Ok, hay algo que llama la atención ahí y es cuándo uno podría acceder a hacer uso de ese derecho. Y yo pienso que ahí también toma fuerza las múltiples enfermedades que en este momento están atacando la humanidad y que se llaman enfermedades huérfanas y sobre las cuales pues no tenemos ningún conocimiento de cómo pueden operar en nosotros en materia de decisión, en materia de voluntad y también en materia de lo que podría representar en edad, porque uno puede estar como adulto y en algún momento, hablemos del Alzheimer, pues quedar sin voluntad, literalmente hablando, para tomar una decisión como esta. Cuando se sugiere
de pronto desde estas normas acceder a esto y que pudiera uno tener éxito como sujeto. Claro que sí. Como te decía, como venía también contándoles acá, el gran protagonista en lo que se ha denominado el derecho fundamental a morir de manera digna no ha sido el legislador. Y como no ha sido el legislador, no hay una ley concreta que nos diga este derecho lo van a poder ejercer estas personas de esta manera, o se establecen algunos limitantes o algunas especificidades concretas al respecto. Lo cierto es que el gran protagonista aquí ha sido la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional no emite leyes, la Corte Constitucional emite sentencias. Entonces, justamente en esas sentencias, en esos pronunciamientos judiciales, que son, digamos, el medio por el cual los jueces se pronuncian frente al derecho, han, digamos, hecho un recorrido bastante interesante de lo que se ha denominado el derecho fundamental a morir de manera digna. Desde 1997, en 1997 se expide la primera sentencia de manera específica sobre el derecho fundamental a morir de manera digna, y respecto a las enfermedades, refiere que ese derecho va a ser procedente para aquellas enfermedades que están en fase terminal. Pero en el año 2021 va a venir un cambio drástico en esta situación, porque la Corte vuelve y se pronuncia sobre el derecho fundamental a morir de manera digna, y va a decir que ya no se requiere una enfermedad terminal para poder acceder a este derecho. Ya bastará con que la persona tenga una enfermedad que le cause grandes sufrimientos y dolor, y de hecho esa enfermedad puede provenir por una enfermedad de orden física o psicológica. Entonces lo que encontramos es que a lo largo de los pronunciamientos de la Corte Constitucional frente a este derecho se han venido cambiando un poco los requisitos para que el mismo proceda. Y concretamente, con lo que me preguntas de las enfermedades, desde 1997 se estaba exigiendo que la persona que solicitara el acceso a ese derecho tuviese una enfermedad terminal. Pero desde el 2021 la Corte amplía el abanico de procedencia para este derecho, en el sentido de que ya no se exige una enfermedad terminal para que la persona pueda acceder al derecho fundamental a morir de manera digna. Uno, claro, se impacta de primera, ¿cierto? Pero yo creo que habría que estar en la piel, en el cuerpo de un sujeto que vive y padece una enfermedad terminal, y que para, digamos, tomar esa decisión se necesita, aún para esa decisión de dejar de sufrir, se necesita una orden jurídica. En tu recorrido investigativo, en los antecedentes, en esto, ¿existen otros pueblos que tienen estas prácticas culturales de, digamos, de dar como legal la finalización de la vida? Claro que sí. De hecho, en el análisis que se ha podido hacer jurisprudencial a lo largo de todos estos años, en donde la Corte Constitucional ha realizado algo más de 10 pronunciamientos desde 1997 hasta el 2023 sobre el derecho fundamental a morir dignamente, uno lo que encuentra es precisamente que en el cuerpo de las sentencias se hace alusión a sistemas jurídicos de otros países en donde justamente se autoriza el procedimiento eutanásico. El caso tal vez más icónico es el caso de Holanda. Holanda es un país en donde se permite justamente el procedimiento eutanásico, y la Corte Constitucional ha venido refiriendo justamente varias de las hipótesis que maneja el sistema jurídico holandés para empezar justamente a introducirlo en el Estado colombiano. Ya dijiste que hay como una especie de que personalmente, una posición personal de que es muy difícil y aún falta mucha tela por cortar en relación a este tema para tomar posiciones, digamos, en relación a lo que representa la eutanasia en Colombia. Sin embargo, jurídicamente,
si a ti te toca defender una persona en estas condiciones, ya en el mundo profesional, digamos que, ¿cuál sería el mayor obstáculo a enfrentar en estos casos? Claro que sí. Bueno, la pregunta está muy interesante, la verdad, porque yo siento que este tema es uno de esos temas que uno dice, hombre, lo quiero tocar con tacto, con cuidado, con calma, ¿cierto? Tengo que cuidar muy bien cómo lo voy a manejar, porque es un tema muy sensible, porque sin duda el tema de la vida, el tema de la muerte son temas que son de una complejidad mayor. En el ejercicio profesional, a la hora de yo encontrarme en una situación de estas, yo creo que es importante también tener presente alguna afirmación que logra uno rescatar de las obras de Santo Tomás, y es que la justicia es del caso concreto. Yo creo que hay casos de casos, hay situaciones que en realidad uno creería que tal vez el acceso a ese denominado derecho fundamental a morir de manera digna sea tal vez lo mejor para la persona, pero allí hay una responsabilidad bastante grande, porque es que tenemos enfrente la vida de una persona. Entonces, creo que es un tema que exige un grado de responsabilidad mayor, un tema que sin duda alguna te pone en aprietos, porque también tiene que entrar uno allí a poner a dialogar lo que son sus convicciones personales y sus principios personales con una situación real y compleja que se está presentando. Cuando uno revisa justamente los casos que ha venido estudiando la Corte Constitucional en sus sentencias, encuentra que hay unos casos que son realmente bastante complejos. Son unos casos difíciles, casos en donde uno se encuentra, de hecho, que muchas veces las personas acuden al procedimiento eutanásico luego de que el Estado ha generado multiplicidad de trabas para la atención efectiva de estas personas. Entonces, y la Corte también lo reconoce, uno lo que tiene que hacer realmente a la hora de tener un caso de estos al frente es mirar si en efecto la persona requiere acceder a ese procedimiento eutanásico porque es la única salida o porque ante la negativa de una atención oportuna y eficaz por parte del Estado, esa se ha convertido en su última opción. Allí es donde hay que tener que cuidado, que la persona no esté cayendo en esa decisión por un episodio de depresión, por un episodio de tristeza, sino que lo que hay que revisar en efecto es que esta persona tenga las atenciones requeridas, que el Estado no le ponga trabas, y de nuevo, y creo que también lo decías ahorita, y es una apuesta directa por la vida. O sea, yo creo que esto es lo que tiene que primar. Si me lo preguntas por una posición personal, siento que esa tiene que ser la apuesta, pero matizando que creo que la justicia es del caso concreto. La justicia es del caso concreto y hay unos casos que realmente merecen ser revisados a la luz del reconocimiento de este derecho. Bien, hay algo aquí que entonces podemos ya con este contexto entrar como en desglosar lo que estás investigando. Ya eres entonces un lector, digamos, de toda esa compilación de conocimiento y normatividad que hay alrededor de la eutanasia, y tu investigación emerge justamente por estas enunciaciones y dictámenes que ya hay desde la Corte, ¿cierto? Y en este momento, ¿cómo se presenta, cómo está estructurada la investigación alrededor del tema del derecho a morir dignamente? ¿Cómo se estructura una investigación jurídica en ese sentido? Claro que sí. La investigación se estructuró de la siguiente manera. Es una investigación que no va a ser una monografía, es decir, no va a ser un recorrido de lo que ha sido justamente el reconocimiento de la Corte Constitucional de este nuevo derecho, del derecho fundamental a morir de manera digna, sino que va a ser una investigación que va a tener un propósito muy claro, y es identificar esas razones de orden jurídico y filosófico que han conducido a que la Corte Constitucional reconozca ese nuevo derecho fundamental llamado derecho fundamental a morir de manera digna. Entonces, la primera etapa de la investigación
consistió justamente en una revisión documental, en una revisión también de la normatividad vigente respecto a la eutanasia. Y en segundo lugar, se procedió a, una vez ya consolidado todo ese material, que como lo anunciaba ahorita, son algo más de, son 10 pronunciamientos de la Corte Constitucional los que se lograron identificar frente al derecho fundamental a morir de manera digna. Recientemente, justamente en este año, en el 2023, se emitió un nuevo pronunciamiento y se incluyó también en la investigación, precisamente para darle ese aporte novedoso a la investigación. Y una vez recogido todo ese material, en donde de nuevo hay 10 sentencias, hay un par de resoluciones del Ministerio de Salud y Protección Social y algunas fuentes bibliográficas de orden doctrinal. Una vez identificado eso, pasamos a la segunda etapa, que fue justamente empezar a identificar esas razones de orden jurídico y filosóficos en esas sentencias, y para tal propósito se acudió a dos instrumentos concretos. El primer instrumento son las fichas jurisprudenciales, es decir, el análisis de las sentencias. Y el segundo instrumento al que se acudió fue al instrumento de las fichas hermenéuticas. Las fichas hermenéuticas para el análisis de los textos, que van a ayudar de pronto a tener un miramiento un poco más amplio de las categorías de la investigación, de conceptos como la eutanasia directa, la eutanasia indirecta, los cuidados paliativos, que eso es muy importante, y es que no podemos creer que la eutanasia simplemente es el procedimiento por medio del cual se le da terminación a la vida a una persona, no. La eutanasia es un concepto amplio, dentro del cual también se encuentra precisamente todo este tema de los cuidados paliativos, en donde lo que se busca justamente es la mitigación del dolor para que la persona pueda seguir teniendo unos tratamientos y no tener que dar por finalizada su vida, ¿cierto? Entonces, básicamente ese fue como el procedimiento de la investigación. Una primera etapa de revisión documental, se hizo esa revisión, luego se aplicaron los instrumentos, y ahorita en lo que estamos es ya precisamente en la consolidación de un escrito que va a tener no la estructura de una monografía, sino la estructura de un artículo de reflexión. Bien, yo creo que tendremos ahí una de las primeras fuentes de conocimiento para sentar una posición quizá desde la universidad como ente católico para el territorio, en tanto defensor de la vida también, y también casa de conocimiento del oriente de Antioquia, ¿cierto? O sea, a quien primero uno acude en el caso de este tema es a la fuente de conocimiento, y nosotros somos el alma mater del oriente, así es que corresponde por demás tener conocimientos adelantados desde lo filosófico, desde lo jurídico, para que el discurso sea contundente a la hora de hablar de un tema tan complejo. ¿Cuáles son las expectativas que tienes a la hora de compartir ese proyecto en el departamental para representar a la universidad junto con 65 proyectos más, por supuesto? O sea, ¿qué buscas en este escenario de difusión, y qué invitación harías a todas las juventudes y también a los niños y niñas que hacen investigación a la hora de tocar temas tan candentes? Pero ¿cómo es la vivencia que tú sientes al mostrar esto al departamento y al sentirte también investigador en representación de un territorio? Dejas un mensaje y con ello cerraríamos el programa. Claro que sí. Bueno, lo primero es que frente a las expectativas del trabajo, yo quiero hacer aquí una mención especial para la universidad, porque yo he encontrado también una apertura para estos temas. Son temas que son complejos, pero que la universidad justamente ha permitido que, no obstante, ha dejado claro cuáles son sus principios, su filosofía católica. La universidad ha permitido este tipo de discusiones. De hecho, se han realizado eventos en la universidad en donde se ha puesto de presente estos temas, que son temas de actualidad, que son temas de gran complejidad social, y la universidad siempre ha estado dispuesta a hacerlo. Pero me ha gustado algo, y es que siempre también se ha buscado traer invitados que justamente den a conocer su posición al respecto, pero siempre se garantiza la posición institucional, y creo que eso es muy importante. La posición de la universidad siempre queda clara, pero se entra en un diálogo justamente con otras posiciones. Lo que pone de presente que nuestra universidad
La Universidad Católica de Oriente es precisamente una casa de estudios abierta, es una casa de estudios para todos. Creo que ese es un mensaje contundente y es que si bien somos universidad católica, aquí todos somos bienvenidos, pero eso sin sacrificar los principios y la filosofía católica de nuestra universidad. Entonces yo creo que este trabajo también es una muestra de ello, de ese compromiso de la universidad por ser universidad, pero también por respetar sus principios católicos, por supuesto. Lo segundo es que hay una invitación muy grande a los estudiantes a que participemos de manera activa en estos espacios de investigación. Yo creo que las mejores experiencias que tengo en la universidad ha sido precisamente integrarme a un grupo de investigación, participar de manera activa en él, ir a representar a la universidad, porque al final yo creo que somos nosotros los estudiantes también quienes hacemos visible la universidad y la mostramos como una mejor casa de estudios. Entonces, ir a representarla en estos escenarios, precisamente con unas intervenciones bien realizadas, con unos trabajos bien realizados. Creo que también es un aporte bastante grande que le podemos hacer a nuestra universidad y tenemos que sentirnos también con orgullo de pertenecer a la Universidad Católica de Oriente, una universidad que viene en una creciente muy grande, una universidad acreditada en alta calidad, una universidad que busca estar de cara al territorio y hace muchas acciones en esa dirección y creo que precisamente el ejercicio de la investigación da cuenta de eso. Así es. Y la investigación justamente que nos has contado da cuenta de la diversidad de temas que aquí se manejan al interior de la universidad desde la investigación. Con tus aportes seguramente se nutrirá ese conocimiento que difundimos a través de nuestras aulas, a través de nuestros escenarios y a través, por supuesto, de la investigación y sus impactos en el territorio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaremos seguramente pendientes de cómo se desencadena ese artículo que están construyendo y cómo llega a término el proyecto de investigación que ustedes están implementando. Estaremos atentos también a seguir contando todas las investigaciones que desde la universidad se están ejecutando y que dan cuenta de la posibilidad desde la Universidad Católica de Oriente y de todas las universidades del país y de este planeta de hacer más conocimiento y más ciencia para el pueblo. Muy buenos días, David, y muy buenos días a la audiencia. Buenos días, hasta luego y muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien.